varias posturas, no mirarlo solamente con un enfoque médico y decir, bueno, el DSM-4, el DSM-5 o la CIE-10 dice esto y como lo cumple, tiene. Entonces damos el diagnóstico. Sino que también hiciéramos un análisis más holístico, que nosotros pudiéramos ver qué dificultades había dentro de diferentes ámbitos, como la familia, como su entorno, en qué comunidad vive, como por ejemplo a veces tenemos sobrecargados los salones de clase, también qué pasa en los salones de clase, en las escuelas. Hablábamos entonces de tener una mirada más amplia de todo el fenómeno. Hablábamos también que a veces nos confundíamos con este diagnóstico. De 100 casos que analizaron, dijimos en el ejemplo, únicamente alrededor de 18 eran un TDAH puro. Otros 45, dijimos, de esos 100 casos tenían TDAH, pero no solo TDAH, sino que también había otra psicopatología asociada u otra dificultad asociada. Sabemos entonces que tenemos niños que tienen la dificultad de prestar atención, de seguir indicaciones, que son muy frágiles en cuanto a las emociones o que se llama baja tolerancia a la frustración, niños que se enojan bien rápido o que parecen como enojados, pero que no solamente se debe al factor biológico. Hemos dicho que no solamente es que el niño, si tiene el diagnóstico de déficit de atención, un 87% de ellos va a tener un segundo diagnóstico. Dijimos que íbamos a ver niños con déficit de atención, pero también niños que iban a tener a la par problemas de aprendizaje. Niños que probablemente tenían un problema del desarrollo, un problema afectivo, ¿verdad? Las estadísticas del 91 y 92 arrojaban que niños con déficit de atención podrían presentar un problema de depresión también. Entonces, van asociadas otras patologías, otras enfermedades al diagnóstico del déficit de atención. Y un 67%, decía la estadística, tiene otra cosa también. Quiere decir que no son solo 2 cosas las que puede tener, sino que 3 diagnósticos ahí. Decirles que en estos momentos tenemos el caso de un niño que lo hemos remitido a algún psicólogo externo para que lo evalúe mejor que nosotros ahí en el colegio. Evaluándolo, el otro psicólogo dice, no, miren, nosotros lo enviamos con sospecha de déficit de atención. Sabemos que hay muchos elementos de juicio para poder determinar que no le vamos a poner el diagnóstico. Porque hay problemas familiares, el niño solo pasa con la abuela, el papá lo ha dejado, la mamá se pelea con él, cuando el papá quiere llegar la mamá le ha prohibido la entrada a la colonia. Son una serie de aspectos que analizarle allí que podríamos decir, no, ¿verdad? Tal vez quizás sea un signo más de ansiedad. Ahora se entrevistó a la madre de familia y pues con ella pudimos determinar que el papá tiene muchos signos de lo que el niño tiene. Que el papá tiene comportamientos parecidos a los que el niño presenta y que esto al niño se le vio desde muy temprana edad. Él está ahorita como de 4 años, va a cumplir, pero ya se le miran todas las características, ¿ya? Entonces se le envía al psicólogo la información y posteriormente regresa la mamá al colegio diciéndonos, miren, y nos enseña la hojita donde el psicólogo advierte que no es déficit de atención. Una vez que lo ha visto, no nos ha preguntado como institución cómo es la cosa ahí en el colegio, pero él descartó y dice, no, realmente descarto el déficit de atención y digo yo que es tiene el diagnóstico de síndrome Asperger. Entonces dije yo, qué abusado este muchacho, ¿verdad? Empecé yo a leer más todavía, porque es un diagnóstico, si todavía el TDAH era algo arriesgado de poderlo decir a los 4 años, ahora decir que era un trastorno del desarrollo, ¿ya? Entonces no sé por qué me llamó la curiosidad y me fui al numerito de la Junta de Vigilancia. Dije yo, como que hace poco que nos salió de la universidad. Bueno, quizás un poquito de pericia ahí con respecto al caso o a los casos, nos falta a veces como para poder determinar algunas cosas. Yo dije, perfecto, si yo me equivoqué, vean el TDAH, no pasó nada.
pero decir que el niño iba por el espectro autista, porque si yo conozco el DSM-5, ahí ya no aparece Asperger, ahí aparece síndrome de autismo, ¿ya? Entonces, el señor se estaba metiendo en un diagnóstico todavía que requería de un tiempo más prolongado para poder determinarlo. Pero le digo, ok, mire, no importa. Le mando yo otra información y le digo, pero mire, va, está bien, usted dice no tiene TDAH. Yo no le digo así, solamente le puse, mire, las estadísticas dicen esto, los criterios que cumple son estos. Ya, y hay que se vaya. En el colegio se mira, este comportamiento, la madre informa esto y lo demás. Por tal razón, se sospecha. Ya el señor, me imagino que dijo que dependía de lo que nosotros dijéramos para poderle enviar al neurólogo o al psiquiatra infantil. Ahí sí ya me pareció la idea. No solamente él trata de dar un diagnóstico, sino que también le da paso. Que a la larga, quizás era lo que más me interesaba, ¿verdad? O nos interesaba como institución, que el niño avanzara, que realmente lo viera otra persona. Porque no estamos viendo avances como muy significativos en el desarrollo del niño en la parvularia. Ahora, ¿podríamos ver esto en la adolescencia? Sí, podríamos también verlo. Tenemos chicos que están en el salón de clases, están en los colegios y presentan toda la sintomatología. Ya jóvenes, por decir algo, entre 15, 16, 17 años que hacen en el bachillerato. Y también cuando nosotros queremos brindar un abordaje, va la confusión. ¿Cuál es el diagnóstico al que pertenece? En la sesión primera que nosotros tuvimos sobre TDAH decíamos que de los 55 casos que restaban, ahí había síndrome de Rett, ahí también había problemas de coordinación, ahí habría problemas de los educativos, había problemas de lenguaje, habría problemas de un episodio de hiperactividad, pero que ya se confundía como un niño que tenía déficit de atención. ¿Ya? Entonces, hay muchos criterios y valoraciones que nosotros también tenemos que ir haciendo, pero ese es el recorrido que hemos venido teniendo con respecto al diagnóstico. Luego dijimos, bueno, ok, ya lo sabemos, ya sabemos qué tipo de intervenciones son buenas para ellos. Número uno, podríamos decir una conductual, que fue la sesión anterior que tuvimos. Pero también tenemos una cognitivo-conductual. Y muchos podrán decir, ¿y a los niños ustedes cognitivo-conductual? Entonces hoy lo vamos a ver que sí, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar la terapia cognitivo-conductual con la niñez. De hecho, hay varios manuales. Y hay varios protocolos que son cognitivo-conductual para la infancia. Entonces sí, que podemos trabajar cognitivo-conductual, sí, pero tenemos que valorar los protocolos. ¿Por qué? Porque no lo hacen aquí en El Salvador. No tenemos protocolos nuestros. La mayoría son hechos en Estados Unidos. Y de hecho, el material que ustedes recibieron también es de Estados Unidos. Ya no los hacemos nosotros en El Salvador, pero sí los vamos acoplando a nuestra realidad. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en colegios con niños de una posibilidad económica alta. Y ahora pues en el sector en el que estamos son jóvenes que sí los padres se sacrifican para poder pagar una institución privada, pero no es eso, no es que ellos tengan dinero, sino que los padres hay un esfuerzo todavía mayor porque ellos estudien en una institución para ellos más segura. Y las características, podríamos decir, se van manteniendo. Y podríamos decir, hay niños que son de condiciones económicas altas, pero que a veces no logramos usar una cognitivo-conductual porque su desarrollo de análisis no lo tienen tan bonito, no está desarrollado. Entonces tenemos que irnos a terapias conductuales o algunas de las estrategias más conductuales que también las usan los padres en casa, ¿ya? Pero ¿para qué venimos a la sesión anterior? Para que estas técnicas conductuales las conozcamos y las podamos emplear y saber qué técnica va antes y qué técnica va después. ¿Por qué? Porque en la conductual usualmente nos equivocamos, ¿verdad? Como padres. Yo sé que aquí hay padres de familia. Primero va el castigo. Es que es una técnica conductual. Sí, es una técnica conductual, pero no comencemos castigando. Allá el padre de familia, los maestros y los psicólogos escuchamos, no, si es que yo le quité el teléfono,
yo ya le quité la cama, yo ya le quité los calzoncillos, ya está castigado. Y él sigue igual. Claro, sí, es que hemos comenzado mal. Y yo les digo, usted lo va a tener desnudo en castigo y no va a cambiar. Usted va a poder, otra vez, yo ya hablé con él, si yo todos los días hablo con este niño o con esta niña y no me hace caso, por demás. Sí, va a pasar hablando y hablando y hablando si no utilizamos bien las estrategias. Y allá hablábamos también de modelos comunicacionales en la sesión anterior. Y yo decía, si es que el problema es que quienes van criando a los niños, quienes los cuidan, somos las mujeres. Y decía yo, las mujeres tenemos 6,000 palabras diarias que gastar, ¿ya? Y como pasan los niños todos los días con la mamá, que se la conocen bien. Al principio le dicen, no, eso no, y se quedan callados. Que ya te dije que no, pero mira, fulanito, y empieza. Y el niño sabe que al final le va a decir la mamá, hacelo pues, pero la última vez. Él lo deja hacer. Ya, entonces él ya sabe que ahí la mamá va a decir un montón de palabras porque tiene que usarlas en el día. Entonces al final va a hacer lo que él quiere. Y dijimos, ese comportamiento, ese modelo comunicacional lo lleva para la escuela. ¿A dónde se ve más afectado? En la parvularia. Ya digamos que de primero para allá, los niños como que ya están más entrenados a que van al kinder. Y que la maestra, como entrega resultados de nota, tenemos que avanzar, ¿verdad? No se me detenga, espérese, siga, la siguiente página. No, mire, espérese, ahora copie de la pizarra. No, siéntese porque usted tiene que llevar tareas para su casa. Ahí sí hay tiempo. En cambio la mamá no. Para la mamá mejor que juegue, mejor que vea la televisión. ¿Por qué? Porque esa es la vida del niño en casa. Y ahí está bien. El problema comienza en el modelo comunicacional cuando le dice a la mamá, vaya, vas a recoger esos zapatos y los pones en la zapatera. O los metes en tal caja. Y el niño lo que hace, se da la vuelta y se va a ver la televisión. Ahí empiezan los problemas, donde ya queremos nosotros que el niño haga una actividad programada, pero el niño quiere jugar. Pero ojalá que los padres realmente hagan eso en casa. Pero tenemos la dificultad que tenemos padres de que, uy, no, eso es contra la ley. La ley Pina dice que los niños no trabajan. ¿Cómo está eso? Una cosa es trabajo y otra cosa es que los niños tengan responsabilidad. Y vamos a ver cómo en esta terapia cognitivo-conductual la autoestima de los niños juega un papel bien importante. Vamos a ver con esta terapia cognitivo-conductual cómo importa la evolución del pensamiento de los niños. Si no hay evolución neurológica causada por lo motor, causada por el lenguaje, entonces vamos a tener deficiencia. Tenemos el caso de un niño ahorita que llega al colegio que no aprendió a leer. Cuando llega él, entrevistamos a la mamá, empiezo a escuchar al niño, le pregunto, casi no me contestaba. Este niño casi que no habla, pero si es déficit de atención tendría que decir más cosas, tendría que moverse más, tendría que buscar más. Yo desde que llegan y lo siento, a la mamá la meto al fondo y al niño lo dejo en la silla de la orillita. De donde no hay pared, no va a chocar con la pared. Las mamás usualmente cuando llegan a la entrevista, y eso es para que observen ustedes en sus clínicas o como maestras, vienen y meten al niño contra la pared, acercan su silla a él y se sientan como quien dice, aquí lo voy a tener controlado, ¿verdad? No, que se meta la mamá y el niño que se quede al aire libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque así no va a tener mucho control. Y usted como psicóloga ya va observando y dice, no, ¿verdad? Si fuera déficit de atención con hiperactividad, hace años ya se hubiera levantado de esa silla, ya hubiera agarrado algo del escritorio, ya se hubiera empezado a dar vueltas, hubiera visto para afuera. Pero si el niño ya lleva 5 minutos sentada y se le queda mirando y está prestando atención, ahí pasa algo. Ahora, claro, ve que si es juguete nuevo, nunca había visto yo a esta señora. Entonces como que va a prestar un poquito más de atención, pero a la larga, en una entrevista de 45 minutos, el niño algo va a hacer. Y si es déficit de atención, le va a ver 5 minutos, juguete nuevo, ya vi todo, conocí todo, hoy voy a ir a jugar a ver qué hago. Entonces ya ahí nosotros tenemos un criterio. El niño se levantó, el niño a pesar que la mamá le puso la mano, se fue. A pesar que la mamá le dijo no te vayas, adiós le dijo. ¿Sí? Entonces también vamos viendo si el niño sigue o no las indicaciones de la mamá. Desde la primera entrevista,
Usted no les está preguntando nada, solo le está escuchando el caso, pero ya usted ya está valorando cómo es la relación mamá e hijo, cómo son los patrones conductuales, los patrones comunicacionales entre ellos dos. Eso es para el psicólogo, y al maestro le interesa también, más todavía, y no pasa toda la mañana o toda la tarde con la maestra, ¿no? Y es maestra, y dijimos nosotros, ajá, mamá lo cuida en la casa y una profesora lo ve toda la mañana. Ya se acostumbró a manipular a la mamá, que es una mujer, voy a ir a manipular a mi maestra porque es una mujer también. Entonces, modelos también mentales que el niño ya tiene y que no los manejamos en el salón de clases. Por eso es que la maestra sí debe preocuparse de ser generadora de límites, de reglas. Ella es la que tiene que poner más aquellas que están en primera infancia. Y entonces dicen, ay, le van a vulnerar el derecho a los niños. Es que ellos tienen que ser libres, creativos. Y entonces ellos van a ser mejores ciudadanos. Y entonces díganme las maestras, ¿acaso no nos piden a nosotros que demos un programa? ¿No nos dan desde parvularia las libretas? Ya en básica nos dan los libros y hay que llenarlos. Hay un programa que tenemos que cumplir con el Ministerio de Educación. Tenemos que tener planificaciones diarias. Entonces nosotros tenemos que también ayudarle a los niños a tener sus límites. No quiere decir a violentar su creatividad, porque hay clases, o dependiendo del método que yo utilice, que voy a generar que el niño aprenda por sí mismo, que sea autocrítico, que pueda resolver sus dificultades, que tenga una serie de habilidades, pero que ya son propias al programa. Pero ahora eso va a depender entonces de mi planificación, de mi modelo de enseñanza. ¿Cuál es el modelo que yo practico? ¿Qué es? Que aquí dice socialmente constructivista, ¿sí? Pero ¿qué tipo de modelo constructivista yo estoy utilizando? ¿Sí? Diferentes autores. O yo estoy siendo ecléctica y yo estoy utilizando entonces varios autores. O es que como yo no conozco ninguno, el que me caiga. Así como que yo lo vea o lo que yo entendí en la capacitación, eso voy a hacer. Ahí también tenemos nosotros que irnos conociendo un modelo de una técnica del modelo constructivista dependiendo del autor y así ponerlo en práctica. Que allá en la parvularia nos dicen, no, es que miren, ustedes tienen que tener una enseñanza diseñada bajo talleres. ¿Qué son los talleres? Lo tenemos claro. Es que de centros de interés. ¿Qué centros de interés? No, que ya tengo el centro de interés, pero el centro de interés tiene que tener ciertos pasos. ¿Cuáles son los pasos para manejar? Igual que en la básica y bachillerato. ¿Es constructivismo? Sí. ¿Bajo qué autor? ¿Y cuáles son los pasos que dice ese autor que nosotros tenemos que tener presentes ahí? ¿Ya? Entonces, esto es una serie de preguntas que nosotros tenemos que ir realizando. Ya dijimos que como aprendo, nuestra intención sí es brindar conocimiento, pero también es brindar conciencia, que nosotros nos preguntemos y seamos autogestores. ¿Por qué? No porque yo quiero un diploma, lo que yo quiero es realmente aprender cómo atiendo a ese niño que me roba la existencia. ¿Ya? Porque es que yo ya no sé qué hacer, fíjense. Si es que ese niño yo ya intenté por un lado y hablé con los papás, y es que todos los días hay una queja. Nosotros tenemos un niño, créanme que yo todos los días pregunto, ¿y mordió? Y hoy golpeó. ¿Y ahora quién es el mordido? Y lo peor, que allá ya encontró una víctima. Hoy ya no pregunto quién va mordido, yo no pregunto quién va mordido. Hoy digo, ¿y va mordido el fulano? Porque ya encontró a quién. Entonces, esa cosa se ha vuelto un tedio, ¿verdad? De todos los días estar viendo si mordió y a quién mordió y cómo va el otro niño. Y lo peor que uno está ya diagnosticado, es el que va mordido. Él está dentro de lo que es el autismo. Y el otro no está diagnosticado, pero es el que sospechamos que sí. Pero que el psicólogo nos manda a decir de que no es no. Ahorita estamos viendo, por eso les digo, el psicólogo está diciendo una postura sin habernos preguntado cuál es el comportamiento en el aula, en el colegio. Sin saber si en la casa le han enseñado normas o no, si es cuestión de normas. ¿Ya? Pero
Vemos niños que supuestamente tienen el